Luis Puigcercús, Puchi, y Sabin Arana, de la asociación Goldatu por los presos represaliados vascos del franquismo. Con esta presentación voy a darles paso y que ellos nos comenten, en primer lugar, Manuel Blanco sobre la querella argentina, luego, no sé si en este orden, Puchi o en este caso Sabin, nos hablará portavoz de Goldatu, y Puchi nos presentará su libro y su itinerario por las cárceles franquistas. Buenas tardes. Arratsaldean, eskerrik asko etortzeagatik, ez naiz gehiago luzatuko, entzun dezute nola hiru pertsona hauek garrantzitsuak eta maitagarriak direla, eta ezer gehiago gabe oraintxe bertan hasiko dira. Bueno, siguiendo el orden del programa, me toca empezar las intervenciones. En concreto, os voy a explicar brevemente el asunto este de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Bueno, como sabéis, el asunto de los crímenes del franquismo ha quedado ahí a lo largo desde la muerte de Franco mismo, ¿no? De una forma u otra, ha pasado por diversas vicisitudes hasta llegar a un bloqueo prácticamente total, sobre todo a partir del posicionamiento del Tribunal Supremo respecto a que, en fin, la ley de amnistía, el del 77, zanjaba todo el asunto y aquí, bueno, no ha pasado nada. Y si alguien tiene alguna denuncia que hacer, que vaya al juzgado de su pueblo y que la ponga. En 2010, en Argentina, dos familiares de asesinados por el franquismo, ¿no? En los años 40 creo, ¿no? Darío Rivas y Inés García Holgado, ¿no? Presentaron una querella ante los tribunales argentinos en función acogiéndose a el principio de justicia universal y el principio de que los crímenes contra la humanidad no prescriben. Después también de algún pequeño rifirrafe, la querella fue aprobada por el Consejo Superior, ¿no? de Justicia argentino, y el Juzgado Federal de Buenos Aires, número 1, el que está, digamos, lo lleva la jueza, la magistrada María Servini de Cubría, se hizo cargo de esta querella. Nosotros, la Comuna, la Asociación La Comuna, de expresos de la última parte del franquismo, nosotros nos denominamos un poco de alguna manera pues los presos y presas del tardo franquismo, digamos la generación que en aquel tiempo era joven, ¿no? De los años de mediados de los 60 y primeros 70, que entramos, digamos, a la pelea en aquellos años, los 60 y los 70, ¿no? Es decir, que prácticamente muchos, pues como se puede ver, pues seguimos vivos y demás, ¿no? Nos personamos en esta querella como asociación y a continuación nos personamos personalmente como querellantes personales, querellante colectivo la asociación y querellantes personales un buen puñado, prácticamente un buen puñado significativo de los miembros de la comuna. Hoy en día se han personado otra multitud de personas, ¿no? Y multitud de asociaciones, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, la Asociación contra la Impunidad del Franquismo, las asociaciones sobre los bebés robados, etcétera, etcétera. No voy a enunciarlas todas porque son alrededor de 50, 52. Entonces, lo que se está llevando en estos momentos, la situación de la querella, la intención nuestra, hay querellas que van contra el Estado. Las querellas nuestras del tardofranquismo, aparte de evidente que eventualmente van contra el Estado, ¿no? Que ha dejado sin resolver, ha dejado en el aire el asunto de los crímenes del franquismo, van también contra personas vivas, es decir, contra miembros de la Brigada Político-Social o de la Guardia Civil, miembros de los consejos de guerra militares, de los últimos, ¿no? Y miembros magistrados del Tribunal de Orden Público, el Tribunal Especial Fascista, ¿no? De la época,
y contra inclusive ministros de la última parte del franquismo que aprobaron sentencias de muerte, ¿no? Como el caso del ministro Utrera Molina, que todavía vive, el suegro de Ruiz Gallardón, y que fue uno de los participantes del gobierno que asesinó a Puig-Antich, o dos de los ministros del último gobierno de Franco que protagonizaron también el asesinato de los cinco últimos fusilados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975. Entonces, todas estas querellas están ya en el juzgado número 1 de Buenos Aires. Algunas ya se han formulado y presentado, otras se están formulando jurídicamente y están en proceso de presentarse. Hay un equipo de abogados argentino, claro, porque tienen que estar allí colegiados, ¿no?, para poder ejercer, creo que son 6 abogados, ¿no? 2 residen en Madrid, son argentinos y están colegiados en Buenos Aires y colegiados en Madrid, que son los que están formulando, como digo, jurídicamente las querellas. Las querellas tienen un proceso que es nombrar ante notario, ¿no?, unos representantes, que son estos abogados, como digo, este bufete de abogados de Buenos Aires que lo lleva, ¿no?, y, bueno, preparar un testimonio personal y entregar una documentación, toda la documentación que se pueda o que se juzgue oportuno, ¿no?, sobre el caso. Pues la sentencia de los tribunales militares o la sentencia del Tribunal de Orden Público, o si existe algún documento sanitario que diga que fue torturado o que tenía marcas o lo que sea, ¿no?, que de estos evidentemente hay muy poco porque los denegaban, ¿no? Pero bueno, es decir, todo lo que sea preciso para presentar la querella, es decir, pasando previamente por notario. Ahora mismo ya hay aproximadamente 100 querellas preparadas y que se están presentando pues día a día, ¿no? Estas 100 querellas allí. Son ya muchas querellas, porque esto podría dar para varios años, ¿no? Pero se ha articulado otras fórmulas de participación en la querella, que es la de denunciante. Es decir, no tiene el mismo valor jurídico, pero el denunciante presenta su testimonio sin pasar por notario, presenta su testimonio, lo escribe, fulano de tal, detenido tal tiro, maltratado, torturado, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, presenta su testimonio, su pequeña historia, con sus datos personales. Puede presentar también la documentación que juzgue oportuna, su sentencia, o la documentación del acta de ingreso en prisión, etcétera, ¿no? Y esto sirve un poco tanto como para contextualizar los hechos de las querellas, que no se trataba de que había 100 personas o 120 o 200 o 500 contra las cuales se ejerció una represión injusta, ¿no?, inhumana, etcétera, etcétera, sino que había un contexto social, y de ese contexto social da testimonio pues justamente las denuncias. Y aún ampliando a más, es decir, a personas que no hayan vivido la época, gente más joven, o que no les tocó directamente la represión, está la figura de adhesión a la querella, que es simplemente una hoja de papel, como unas que he traído yo aquí, que las veréis, ¿no?, por si queréis rellenarlas, que es una hoja por persona, no es una hoja donde se recogen así en masa firmas debajo, sino cada persona, digamos, la hace suya, ¿no?, la adhesión a la querella, y que se ha hecho una primera entrega en la Embajada Argentina, y además muy bien recibida. En fin, fue un acto bastante, digamos, amistoso, ¿no?, con los funcionarios de la Embajada Argentina. Se entregaron 5.000 adhesiones personales a la querella. Estas mismas adhesiones, los originales, estos eran fotocopias, los originales se presentan en estos días ante la jueza en Buenos Aires. Eso no quita para que esta ha sido una primera entrega, se siguen recogiendo adhesiones, tal. Entre denuncias y adhesiones, la jueza tiene una visión global, ¿no?, general, de qué es lo que pasaba en España y cuál es el sentir, por lo menos de una parte muy relevante de la sociedad española y de todo el Estado, ¿no?, para reforzar esos testimonios y dar veracidad a las querellas ya presentadas.
La siguiente fase, que ahora se está en fase de preparación, aunque sigan las adhesiones, sigan las denuncias, eventualmente sigan presentándose nuevas querellas, ¿no? La siguiente fase, digamos, jurídicamente, es la que llamamos testimonios por videoconferencias, que esto compete a los que son ya querellantes. Los querellantes o testigos de la querella de otro, ¿no? Puede ser también, ¿no? Que fueron testigos porque le detuvieron con él o con ella, etcétera, ¿no? Estas videoconferencias se van a hacer en principio, ¿no? En puntos que tengan contacto directo, o sea, comunicación directa con los ordenadores del Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires, ¿no? Se harán en videoconferencias, la jueza o sus secretarios podrán pedir alguna aclaración a esa videoconferencia, todo por videoconferencia, y esto tal y cual, y ratificarán, esos querellantes ratificarán en ese momento la querella que está ya presentada allí en el Juzgado de Buenos Aires. Esta es la siguiente fase, que se iniciará, pues no sabemos cuándo, pero de manera más o menos inminente, porque las primeras solicitudes de videoconferencias ya están hechas, se ha hecho un primer listado de personas que ya está en manos de los abogados de Buenos Aires. ¿El siguiente paso cuál será? El siguiente paso es que los querellantes pasaremos a imputar a personas vivas, es decir, a fulano o a mengano, miembros de la brigada político-social, que figuran en 10 querellas como torturadores, o a tal cargo militar que figura en tales querellas como miembro del Consejo de Guerra de tal fecha, de tal año y tal, que dio como resultado el fusilamiento de tal persona o la muerte de tal persona en X circunstancias. Es decir, esa es la siguiente fase, que digamos que se deducirá de los propios contenidos de las querellas y de las videoconferencias. Es donde se hará la fase que se llama indagatoria, de un interrogatorio indagatorio. La jueza, ante las evidencias o las pruebas presentadas de posible delito contra la humanidad, de posible delito de tortura, etcétera, ¿no? Deberá llamar a estas personas vivas, ¿no? para hacer una indagatoria. A continuación de la indagatoria, si evidentemente los testimonios son fehacientes, están respaldados por testigos, por documentación, por declaraciones y demás, tendrá que emitir una orden internacional de detención a estos elementos. Entonces, digamos que hasta aquí es, digamos, el panorama en que está hoy la comuna, la comuna, claro, pero la querella y todas las asociaciones que están personadas en la querella, los querellantes, los denunciantes, ¿no? Es decir, este es un proceso más o menos largo, ¿no? Empezó en abril del 2010, se ha acelerado mucho en el 2012 a partir de la conformación de esta red de apoyo a la querella argentina, de la que forman parte, como decía antes, las 52 asociaciones, ¿no? Y la característica nuestra de la comuna, como la de Goldatum, es que somos los últimos, digamos, la generación menos vieja, ¿no? Que en su momento fue la más joven del antifranquismo. Por lo tanto, somos personas, bueno, pues que prácticamente, si no todas, pues por desgracia no, pero muchos seguimos vivos y nos enfrentamos en su momento al fascismo personificado directamente por una serie de personas, policías, funcionarios, etcétera, etcétera, que también en alguna medida siguen vivos. Entonces, digamos que esta es la característica distintiva de estas dos asociaciones, ¿no? Frente a las asociaciones que se han especializado más en el elemento histórico, ¿no? Las fosas comunes, los fusilamientos de los años 40, los años 50, como etcétera, etcétera, que también están en la comuna, pero que es más difícil que encuentren, digamos, personas a las que hace una imputación, ¿no? Personal, aunque sí hay, en el caso hay una querella que está abierta, creo que por la CGT, ¿no? Que es por el trabajo esclavo. Entonces sí, hoy sobreviven empresas, y además muy bollantes, ¿no? Que fraguaron su fortuna aprovechándose, entre otras cosas, del trabajo esclavo de la posguerra de los años 40 y demás, ¿no? Entonces estas empresas sí figuran en la querella
que ha planteado en concreto la CGT, ¿no?, entre otras asociaciones. Y bueno, y esto era lo que quería informaros. Hemos traído unas muestras, ¿no?, del impreso, ¿no?, impreso de la hoja personal, pues por si alguno de vosotros o de vosotras quiere también adherirse, porque vamos a seguir recogiendo adhesiones. El que sean pocas no significa nada, porque simplemente se hace una fotocopia, se hacen fotocopias y listo, no hay ningún problema para fotocopiar, se rellena, se firma, se pone la fecha y listo, ¿no? Y en su momento habrá una segunda entrega, ¿no?, de adhesiones personales. Y bueno, y nada más, muchas gracias. Beno, gabon guztioi. Gaur nire kide batek itzen behar zuen hemen, Josu Ibargutxik, baina izan ditu arazo pertsonalak, familiarrak, eta ezin izan da etorri. Beraz, bere ordez ni etorri naiz, entzun duzuen bezala Sabina naiz, preso egondakoa, eta nire asmoa da azaltzea zer den Goldatu. Goldatu erakundea. Buenas noches. Tenía que estar un compañero mío aquí hablando, Josu Ibargutxik, que es el que aparece en el programa del acto, pero por problemas familiares no ha podido venir y en su nombre vengo yo, Sabin Expreso, y con la intención de presentaros Goldatu, la organización que intenta recoger a presos, presas y represaliados en general, sobre todo de la última parte del franquismo, años 60-70, de la generación nuestra. Goldatu nació a finales del 2011, me parece. Tengo que confesar que fue, en principio, porque nos invitaron a Josu Ibargutxik, a mí en concreto, a participar en Euskadi en una serie de reuniones para conformar la comuna. Fuimos encantados porque también aquí veíamos el vacío que existía en torno a esa etapa de la historia de nuestro país. Hay bastantes organizaciones memorialistas, muchas de ellas llevan muchos años trabajando, tanto en el tema de recuperación de cadáveres, etcétera, etcétera, como de denuncia, pero no encontrábamos una que, digamos, reivindicase aspectos específicos de la época que nos tocó vivir a nosotros. Entonces, cuando en Madrid, en las reuniones, vimos qué es lo que se planteaba, nos pareció estupendo, volvimos a Euskadi, hablamos con la gente que había estado con nosotros en la cárcel y así he hecho andar Goldatu. Entonces intenta ser una organización, primero, independiente de cualquier partido político, no significa que no seamos políticos, lógicamente, abierta y plural, lo mismo que fueron abiertos y plurales las comunas en la cárcel. Ante el enemigo que teníamos enfrente entonces, nos organizábamos, digamos, no dejando al margen nuestras opiniones políticas, pero sí priorizando los aspectos que nos unían. Bueno, pues creemos que eso es también necesario en las organizaciones de expresos y es lo que llevamos adelante en Goldatu. Tenemos una web que es Goldatu.org, en la que están todos los documentos, desde el manifiesto fundacional hasta todos los que se han ido produciendo, y un montón de noticias, tanto sobre la propia organización como sobre la lucha por la memoria histórica, como sobre el tema de la querella. Os invito a meteros en esa página web para conocernos mejor, pero no obstante voy a resumiros un poco cuáles son, digamos, cuál es el ideario que nos mueve. Está recogido en 10 puntos del manifiesto fundacional y voy a ir rápido. El primero es luchar contra la impunidad del franquismo. Mucha gente, cuando presentamos Goldatu o hablamos de Goldatu, etc.,
nos dicen, joder, pues eso es muy viejo, pues eso ha quedado, el franquismo ha quedado muy atrás, y nosotros creemos que eso es un error, que eso es algo que nos han introducido, es un pensamiento que subliminalmente nos han introducido, pero no es cierto. O sea, los motivos que nos hicieron levantarnos contra la dictadura franquista siguen, muchos de ellos todavía sin haberse conseguido. Quiero decir, la transición tuvo una de las virtudes que tuvo, virtudes con muchas comillas, fue que los franquistas siguiesen en todos los órdenes, en los puestos que tenían, tanto en el ejército como en la judicatura, en la economía no digamos, la iglesia exactamente igual, siguieron detentando el poder realmente e impusieron además aquella salida que les interesaba a ellos. En los temas nacionales, como mucho, autonomía. En los temas económicos, nada. Capital es el que sigue mandando. En los temas de libertades y de actuación de la policía, etcétera, etcétera, no había mucha diferencia en los años 80, ni tampoco ahora, por desgracia, en la forma de actuar de las fuerzas represivas con lo que conocimos en la época de la dictadura. Palo y tentetieso. Quizá algún asesinato menos, pero también los hay. Recordemos, si no, a Iñaki Cabacas. Entonces, no es algo viejo, no es algo antiguo. Lo estamos viviendo. El franquismo se ha perpetuado. Tenemos una monarquía impuesta, tenemos una monarquía que la puso el dictador, y luego toda una serie de mecanismos de poder y de formas de hacer política que provienen de entonces. Por eso entonces creemos que aquello que nos movió entonces a luchar nos tiene que mover a seguir luchando. Sigue habiendo presos, sigue habiendo tortura, sigue encubriéndose esa tortura por parte de todo Dios, políticos, jueces, etcétera, etcétera. Entonces, contra todo eso vamos. Ya se ha hablado de la ley de amnistía. Yo salí en abril del 77. Pero no salí con la ley de amnistía. Ya había habido otra ley de amnistía previa que esa sí, de alguna forma, estaba dirigida a los presos. Y por esa ley, aunque les costó mucho sacarnos, porque fue en cuentagotas, fuimos saliendo todos. Cuando se dio la ley de amnistía última, en la cárcel me parece que había un preso, y no sé si quedaban los extrañados, ¿recordáis? Los del juicio de Burgos y que habían mandado fuera. El resto estábamos fuera. O sea, esa ley de amnistía fue de cara a ellos. Y si habéis tenido oportunidad de leerla, en el artículo segundo ya habla que quedan totalmente amnistiados, no recuerdo la palabra que utiliza, pero es lo mismo, todos los delitos que se hubiesen cometido por parte de las fuerzas, en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esa ley de amnistía no es para nosotros. En segundo lugar, yo no quería ser amnistiado, y los que estábamos en el MACO no buscábamos ser amnistiados, porque no éramos delincuentes. No nos considerábamos delincuentes, ni la gente, ni el pueblo nos consideraba delincuentes. Entonces, eso ha sido una trampa. Y tenemos que conseguir que esa ley de amnistía se derogue, para que también dentro del Estado español haya posibilidades de hacer justicia, no desde Argentina solo, porque toda la judicatura y el gobierno y toda la camarilla política que domina en este país, de un tipo y de otro, siguen defendiendo eso, que esa ley de amnistía lavó el pasado de todo el mundo, y eso impide que se enjuicie a los criminales que quedan vivos. Luego hay toda una serie de medidas derivadas un poco de esto,
que son, pues, por ejemplo, todos los privilegios que siguen teniendo los jerarcas franquistas y sus familiares. Quiero decir, las pensiones millonarias que siguen teniendo gente que fue prominente en aquella época. Mientras que la gente que luchó contra la dictadura ni se ha reconocido judicialmente que aquellos juicios fueron nulos, que en aquellos juicios las declaraciones eran falacias, que se había hecho bajo tortura, etcétera, etcétera, ni tan siquiera cuando se ha reconocido eso por parte a la gente que luchó y a la gente de la época de la guerra también, los franquistas han seguido en el poder, se han jubilado y se han jubilado además con unas jubilaciones que te cagas, medallas, etcétera. Pero franquistas no ideológicamente, no los ideólogos, digo los torturadores, los Conesa, los Villeniño, etcétera, etcétera, que fueron condecorados después en la llamada democracia por luchar contra la resistencia. Y luego, hoy en día hay aspectos que nos parecen sangrantes. Todo lo que se está haciendo con los presos, ese chantaje, ese utilizarlos, el tema de la dispersión, etcétera, etcétera, la doctrina Parot, la existencia de leyes como la ley de partidos, el que se haya perseguido y se hayan cerrado periódicos, radios, etcétera, etcétera, bajo la cobertura de acusación de terrorismo, nos parece que es otro motivo más para luchar, para enfrentarnos a ello. Luego, lógicamente, como organización memorialista que es, intentamos relacionarnos con el resto de las organizaciones a nivel de Euskadi y también dentro del Estado. Entonces, tenemos vocación de coordinar el máximo de fuerzas posibles en este tema. De hecho, además, en Goldatu, la primera función o el primer trabajo que se propuso fue lo de la querella, porque justo al nacer nos enteramos del tema, participamos en el viaje a Argentina y empezamos a trabajar por el asunto. A la vuelta de Argentina lo primero que hicimos fue reunirnos con los organismos memorialistas de aquí, crear una plataforma unitaria para llevar adelante el tema de la Argentina. Esa es la vocación que tenemos, de unidad, de intentar aunar fuerzas, porque el enemigo que tenemos enfrente es muy fuerte. Antes os decía que hay gente que considera que aquello ya pasó, que no merece la pena moverlo, etc. Y ante el tema de la querella, estamos encontrando una cierta frialdad o un cierto alejamiento o incomprensión. Unos porque están metidos dentro de sus propias organizaciones de lucha, políticas, etcétera, sindicales, etcétera, etcétera, y les absorben lógicamente y piensan que esto es una cosa de segundo plano. Otros porque no lo ven, aunque estén de acuerdo en general, no le ven que vaya a tener efectividad, etcétera. Yo quiero romper una lanza por este tema. Enfrentarse al poder político, económico, etcétera, se puede hacer desde muchos ámbitos, desde muchas organizaciones y desde muchos enfoques. Y no son excluyentes unos con otros. Y el tema de llevar adelante la querella, de participar en ella, si se ha sido un represaliado o si algún familiar lo ha sido, y en último término el firmar una adhesión, no implica, digamos, poner en cuestión los otros medios. En absoluto, es algo más. Y no es lo fundamental, pero sí es importante. Y si habéis seguido un poco el tema argentino, por ejemplo, y el tema chileno, fue muy importante para estos dos pueblos el que hubiese desde fuera, porque allí sí se había dado también las leyes de punto final, el que desde fuera se iniciase una querella
por los mismos delitos que se ha iniciado esta, que es delito de lesa humanidad y delito de genocidio. Esa querella externa fue, junto lógicamente con el entusiasmo que poco a poco despertó dentro de estos pueblos, lo que permitió una primera fisura en el muro de la impunidad en Argentina y en Chile, y a través de ello poner en cuestión la dictadura de los militares, etc. Y bueno, no sé si seguís las noticias, pero en Argentina, por ejemplo, están continuamente llevando a juicio, y además con condenas muy fuertes, a torturadores y asesinos de la época de los militares. Entonces, puede ser importante, esta querella, porque aquí puede suceder eso. Puede ser el punto en el que se abra la primera fisura en el muro de impunidad que tenemos enfrente. Por eso, Goldatu creemos que es necesario, porque aquello por lo que luchamos todavía está pendiente, y creemos que lo de la querella es uno de los aspectos fundamentales que en este momento, como represaliados, podemos llevar adelante. Y bueno, y nada más. Es que ricasco. Buenas tardes, mi nombre es Luis Puigcercús, más conocido como Puchi. Es un apodo que me pusieron unos compañeros presos vascos en Carabanchel en el año 72. Yo también soy, como los compañeros, un expreso que pasó por las cárceles franquistas. Pero antes, bueno, si me vas a permitir una pequeña retroactividad, o sea, es decir, vamos a volver a mis orígenes, ¿no? Que se centran allí en los años 60, perdón, a finales de los años 60, cuando junto a muchos miles de jóvenes, cansados un poco de hacer chistes y chascarrillos contra el franquismo, decidimos dar un paso más y organizarnos en alguna de las organizaciones antifranquistas que existían. Yo tuve la suerte, creo, de organizarme en una de las organizaciones que existían, que luego fue el germen de lo que posteriormente fue el FRA, ¿no? Yo fui militante del FRA. Dentro de esta organización tuve el privilegio de que me encargasen la puesta en marcha de un aparato de propaganda distinto de los que ya existían, que eran pues las multijupistas, las vietnamitas y demás, ¿no? Entonces, como yo era tipógrafo, cajista de imprenta, montamos un aparato de propaganda basado en la imprenta. Y lo fundamental que ocurrió en esos años es que hicimos la mejor propaganda que se tiraba en Madrid. Hasta tal punto que la policía al loro se puso un poco nerviosa y fue por nosotros. Con tan buena fortuna que nos cogió, claro. Nos cogió, desmanteló el aparato y dimos todos los componentes del aparato con nuestros huesos en la cárcel, ¿no? Esto ocurrió a finales del 72. Y entonces, el día 26 de octubre de este año, entré en la cárcel de Carabanchel acusado de asociación ilícita y propaganda ilegal, y con una condena que podía variar de 6 a 10 años de cárcel. Me vais a permitir que diga algo posiblemente políticamente incorrecto. Entrar en la cárcel, para mí, formó parte de mi militancia. O sea, era un paquete. O sea, yo creo, como muchos compañeros, que una vez que empiezas a militar, eso conlleva una carga, en el buen sentido, que te acompaña durante toda la vida. Para lo bueno y para lo malo. A mí me tocó
esa carga un poco negativa que era pasar por las cárceles franquistas. Además yo fui, tengo que decirlo, uno de los pocos que disfruté de la militancia. O sea, yo disfrutaba con lo que hacía, disfrutaba luchando contra el franquismo. Y entonces vamos al origen de lo que es este libro. El 2 de noviembre de 72 ingresé en la cárcel de Carabanchel y me propuse estar muy atento a lo que iba a suceder en los siguientes años para recordar y nunca olvidar lo que el franquismo hacía con quienes luchaban por una sociedad mejor, libre y más justa, ¿no? ¿Qué es lo que cuento en el libro? Todo cuanto vi y viví en esos 4 años. El libro hace un recorrido por el itinerario carcelario que fue de Carabanchel a Jaén y luego a Palencia, desde donde salí en libertad cuando murió Franco. Yo salí con el indulto del 75 y posteriormente me afectó la amnistía como a los compañeros en el 77. ¿Qué cuento en el libro? Pues básicamente la convivencia entre los presos políticos, cómo nos organizábamos dentro del obligado de encierro, y cuento pues todo, escena de castigo, los amagos de fuga, las palizas, cosas curiosas. Yo soy una persona muy precisa y muy minuciosa. Quiero decir que en el libro podéis encontrar los nombres de 200 presos que pasaron por las cárceles en estos 4 años, ¿no? Con sus nombres y apellidos. Luego hay anécdotas, curiosidades. Básicamente el que lea el libro se va a sentir identificado con lo que cuento. Algunos han llegado a decir que han sentido estar en la cárcel sin haber estado leyendo el libro. ¿Qué no vais a encontrar los que leáis el libro? Victimismo. No vais a encontrar ningún tipo de arrepentimiento. Está escrito con optimismo y siempre en positivo. Siempre en positivo. Como ya os he dicho antes, la cárcel formaba parte de mi militancia y entonces nadie verá aquí lágrimas ni llantos, a pesar de que hubo torturas, hubo palizas, hubo celdas de castigo y una serie de cosas, ¿no? Yo creo que este libro, en definitiva, y para acabar, va a formar parte de la memoria más cercana de nuestro país. Creo que, como ha dicho Sabin, es bueno recordar. Aunque en el tiempo el franquismo esté lejano, yo creo que por lo que luchamos, y sobre todo aquellos compañeros y compañeras que somos de la generación de los años 40 y 50, que parece que no existimos. Aquí cuando se habla de represaliados, se habla de los de la guerra civil. Nadie habla de la gente que hoy tenemos 60 años, por ejemplo. Entonces yo creo que esto hace, vamos, que seamos una reivindicación viva de lo que ocurrió, ¿no? Y nada, pues deciros que si queréis, luego el libro os lo podré firmar y vais a disfrutar cuando lo leáis. Nada más. Evidentemente, pues alguien seguramente quiere preguntar algo, entonces haremos una rueda de preguntas y no sé, yo cojo palabras. Sí, no, yo voy a decir una cosa, y es la derogación de la ley de amnistía. Yo me acabo de enterar del significado de esa palabra y si hay algún jurista aquí quisiera que me la aclarara. Una ley que se deroga, desde ese momento deja de funcionar, pero no se suprime todo lo que ha hecho, por lo cual la ley de amnistía no se debía derogar, se debía suprimir. Entonces, no pidamos la derogación, sino la supresión de esa ley, para que desaparezca todo lo que viene. Sí, tiene razón. Sí, la supresión. Es decir, hoy es un tapón, o lo utilizan como tapón para no poner en tela de juicio nada de la época franquista, la represión, etc. Y lo que queremos es que se suprima. ¿Para qué? Sí, porque si se deroga, todo lo que se hizo, vale. Bueno, alrededor de este asunto también señalar que la ley de amnistía, la ley 46/77, ¿no? Creo de octubre, es una... Ahora el Tribunal Supremo, cuando el asunto de Garzón por ahí que anduvo revoloteando todo ese asunto, el Tribunal Supremo
el Tribunal Supremo se basó en la ley esta para decir aquí no ha pasado nada, ¿no? Y no hay nada que reclamar. Pero esta ley es preconstitucional. Es del 77 y la Constitución es del 78. Es decir, que cuando les conviene, ¿no?, se remontan a una ley preconstitucional. Cuando no, pues no. Es decir, este es también un hecho significativo que se une a esto que tú dices, efectivamente, ¿no? Y luego señalar también una cosa que a veces que no es muy conocida, ¿no? Porque el artículo 2 de la ley de amnistía del 77 homologa al fascista con el antifascista. Homologa al defensor de la dictadura contra el que ha luchado por la dictadura. Homologa al que ha luchado por las libertades contra aquel funcionario que ha combatido a las libertades y que ha perseguido, torturado, asesinado o encarcelado a los luchadores por la libertad. Los homologa como si fuese lo mismo, ¿no? Y esto, claro, esto es lo que hace que algunos organismos internacionales de las Naciones Unidas también hayan pedido al gobierno que derogue o que, bueno, como tú dices, que anule la ley de amnistía, ¿no? Y creo que eso tiene su importancia, ese artículo 2, porque aunque en su momento se quiso presentar, claro, en la medida que los presos salimos a la calle, pues bueno, pues se quiso presentar la ley y demás, ¿no?, pues como un éxito, digamos, de la democracia, cuando no lo era tanto, ¿no? Porque este artículo 2 nos retrotrae directamente a una ley que es de septiembre de 1939, en la cual, es decir, a 6 meses de acabada la guerra, los fascistas dictan una ley que dice que todos aquellos hechos de asesinatos, de homicidios, dice la ley, de depósito de armas, de explosivos, de incendio, de lo que sea, que se haya realizado contra la Constitución republicana entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, esos hechos no se consideran delitos, ni siquiera se molestan en amnistiarse, sino que dicen de que esos hechos, los asesinatos y tal, no se considera delito siquiera. Por lo tanto, aquí no hay ni que abrir un expediente administrativo. Esto es curioso, porque luego, 40 años después, ese artículo 2 vuelve a recoger el espíritu de aquella ley de 1939, de los momentos más duros de la dictadura, para decir que lo que ha hecho el funcionario del Estado, ¿no?, el defensor de los consejos de guerra, etcétera, los defensores de la dictadura, son homologables a lo que han hecho los que han luchado contra la dictadura, y que por lo tanto aquí pelillos además. Entonces es importante este asunto de la derogación, ¿no?, y aclarar que aquello fue, aprovecharon, ¿no?, es decir, se creó una especie de confusión, una especie de que, bueno, los presos salen a la calle, sí, pero bueno, pues, hombre, claro, salen a la calle porque primero porque la gente se movilizó. En fin, los que hayáis vivido aquellos años, pues recordaréis hasta qué extremo hubo movilizaciones de un lado a otro del Estado, y los asesinatos a manifestantes pro amnistía en todas partes del Estado, no solamente aquí o en Valencia, o en Barcelona, perdón, y hasta en Andalucía, hasta en Tenerife, hasta en todas partes hubo jóvenes asesinados, ¿no?, y particularmente jóvenes, ¿no? Recordaréis, ¿no?, que hubo... Aquí 5 en una semana. Aquí, exactamente, efectivamente, la Semana Negra aquella, ¿no?, la Semana Sangrienta y demás. Yo recuerdo todavía la portada de la revista, ¿cómo se llama aquella revista? Garaya o no, aquella, que dirigía Mercedes Purroy. Sí, tenía una portada muy aquella semana, la Semana Sangrienta, no sé. Punto y hora, eso es. Punto y hora, Mirencho Purroy, eso es. Entonces, es decir, que esta es la cuestión, ¿no? Es decir, y por eso, ya digo, organismos internacionales han pedido con insistencia al gobierno español que para, digamos, pasar página, como si, por utilizar esta terminología un poco tonta, ¿no?, periodística, ¿no?, porque todavía no se ha pasado página ni de las guerras púnicas, ¿no?, todavía hay polémicas de eso, ¿no?, en la historia nunca se pasa página, ¿no?, pero bueno, dando por bueno esa fraseología, ¿no?, que para pasar página en la historia reciente del Estado español, ¿no?, y pues habrá que aclarar de una puñetera vez, ¿no?, dejar sentado
algunas cosas elementales, ¿no? Y esas cosas elementales es que la dictadura era una cosa y los que luchaban contra la dictadura era otra. Es decir, que la resistencia contra Hitler era una cosa y Hitler era otra. Y a nadie se le ocurrió en el tribunal de Nuremberg decir, bueno, aquí el señor Hitler, o el señor tal, ¿no? Los gerifantes nazis, pues bueno, mataron y tal y cual, pero coño, es que vosotros, joder, ¿a quién se le ocurre de levantarse en armas y empezar a luchar contra los nazis? ¿A quién se le ocurre? Es que, bueno, vamos, pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada. ¿A quién se le ocurriría, no? De locura. Eso se ha hecho en España. Eso se ha hecho en España. Es decir, homologar a uno que ha muerto de una paliza en un campo de concentración de Franco, homologarlo al que le da la paliza. Esto es lo que hace el artículo 2 de la ley 46/77 y lo que se está pidiendo, la derogación, la anulación, pero que desaparezca el mapa. Vamos. Me da igual como, digamos, quizá la palabra más eso decía, sí, jurídicamente es más, digamos, más definitivo, efectivamente, esta, ¿no? Pero no, nada más, era simplemente hacer ese apuntamiento. Yo quería hacer una pregunta. Si todo esto lo estáis llevando a las universidades, a sitios donde la gente más joven, que es un poco la que no conoce toda esa historia, pues que tenga conocimiento de todo lo que pasó, de toda esa historia, de todo eso. Sí y no. Quiero decir, no hay un trabajo sistemático de cara a la universidad, porque no podemos. Sí hay proyectos. Quiero decir, hemos alcanzado a dar alguna charla en institutos, por ejemplo. Yo he estado ya un par de veces en charlas de estas, pero hace falta más gente, más fuerza para poder planificar todo un trabajo de extensión, de denuncia, etcétera, etcétera. Y como os decía antes, además nosotros nos hemos volcado prácticamente en el tema de la querella, que en Euskadi, me vais a permitir en un par de minutos que os explique cómo va, además de las querellas y las denuncias y las adhesiones personales, estamos trabajando bastante además en el tema de ayuntamientos, llevando una moción tipo, luego es a negociar entre los grupos municipales, pidiendo que ese ayuntamiento apoye a la querella argentina. Y como último punto, pidiendo que el ayuntamiento llame a la población de ese municipio a que se adhiera a la querella. Entonces, esta es una línea de trabajo que se está llevando, que nos está costando, porque implica hablar con mucha gente, con muchas corporaciones, etcétera, pero quería comentaros. En la línea que estáis planteando, que se está planteando desde la mesa, quería plantear una cuestión que afecta a un vecino de Irún. Recordaréis que hace unos 8 años la viuda hija de don Melitón Manzanas presentaron en el Parlamento una solicitud de indemnización y de pensión en unas cifras alarmantes, ¿no? A raíz del tema de las víctimas. Entonces todos los partidos recurrieron esa solicitud y aquella decisión. En un plazo de 15 días el Partido Nacionalista Vasco se retiró de la querella, el Partido Socialista se retiró de la querella y bueno, quedó solamente el testimonio y la posición de Izquierda Unida. Bien, entonces compadecimos varios. Ya no hablo del 77 ni del tal, y de esto hablo de hace 4 días, por la cual este señor fue considerado víctima del terrorismo, ¿no? Lo que sabéis todos perfectamente quién es, sabéis toda su historia, pero no
sabíamos que era el responsable y antena de los nazis en este país, el cual, en colaboración con los de Petén, mandaron una cantidad de republicanos de toda esta zona a los campos de exterminio. Bien, el asunto pasó al Supremo, como os digo, solamente a base del testimonio de gente que bien la había conocido como el compañero. No se te oye por ahí. ¿Se oye dónde? Allá al fondo. Bueno, el asunto quedó con el testimonio del compañero de todo el mundo, Usabiaga, militante del Partido Comunista y militante de todas las causas antifranquistas, y Díaz Curiel, que se personó personalmente a dar testimonio de todas las condiciones que veía entrar a los presos en Madrid y en las cárceles donde él estaba. Bueno, ahí vino el presidente del Tribunal Supremo, vino el abogado del Estado y nos pegaron un pequeño interrogatorio cortito, ¿no? Cuando yo me voy a explayar, dice el abogado del Estado, él mismo lo hace constar, de que no se explaye usted, que es conocido, sabemos que era un conocido torturador. Bueno, bien, muy bien, joder, con el abogado del Estado, pero el presidente le dice a la abogada: recuerden ustedes que la amnistía del 77 afecta a este señor, y la declaración de víctima del terrorismo, como que creo que está el primero, no sé, ahí en un monumento que hay por Vitoria, ¿no? Entonces se aprobó en el Parlamento la indemnización, la pensión de la señora viuda y la hija, se aprobó todo, pues con las posiciones contrarias de unos cuantos, entre ellos pues Izquierda Unida, ¿no? Y otros. Pero el tema era que no solamente es el 77, es hace 4 días y con un señor que todos sabéis quién es, ¿no? O sea, amén, doy testimonio y punto. Además, en la sentencia dice que no se le dio oportunidad a este señor de hacerse demócrata, ¿no? Como otros. Bueno, eso explica que digamos que hayamos La sentencia acudido está en internet. Sí, sí, no, yo conocía, es el caso conocido, sí, claro. Digo que esto explica, entre otros muchos hechos, ¿no? El que haya personas que hemos acudido a la justicia universal en Argentina, y si se pudiese acudir en Francia, en Bélgica o en Laponia, iríamos también. Iríamos también porque eso es un desprestigio para el gobierno de España, como se autodenominan ellos, y para el régimen monárquico, por lo tanto, santo y bueno. Ahí, que independientemente o eventualmente de los resultados prácticos a donde se pueda llegar. Nosotros vamos a seguir hasta donde se pueda llegar, seguiremos. Pero en este camino de seguir, ya vamos desprestigiando internacionalmente a el régimen actual. Y eso creo que es importante, porque nuestra visita en Argentina, por ejemplo, salió en la Associated Press, ¿no? Envió y tal, y salió en varias televisiones, aparte ya la televisión estatal argentina, ¿no? Salió también en bastantes naciones de allí, latinoamericanas, ¿no? Como México, Perú, etcétera, ¿no? Y también en emisiones de radio en Francia, ¿no? Es decir, que por tanto, bueno. No, sí, lo te digo. Pues ese ha sido uno de los casos más sangrantes, vamos, ese. Siguiendo un correo por ahí, una chica colombiana que también ha denunciado personalmente a Manzanas por unos abusos sexuales repugnantes, aparte de tortura. Sí. Yo quería preguntar... Podríamos hablar del robo de bebés, ¿no? Pero a mí personalmente me acongoja, ¿no? Esas políticas violadas, embarazadas y arrasadas los bebés, ¿no? Yo quería preguntar que la causa esta, ¿no? de la querella, ¿no hay un cierto miedo de que si se llega a una gran cantidad de denuncias y tal, el gobierno argentino llegue a
no sé cómo explicarlo, a archivarlo. Y en el caso de que se archive, el gran problema es que eso no tiene vuelta atrás, porque no lo vas a poder volver a relanzar. No sé si me explico. Es una posibilidad, desde luego. De hecho, el gobierno español está presionando. Está presionando para que el asunto se le dé largas, en fin, el gobierno español está presionando, ¿no? Y además está la prensa oficialista, ¿no?, del régimen está ninguneando y guardando un silencio total. En la entrega de firmas en la embajada argentina, el país, por ejemplo, había enviado a una de sus redactoras, la principal redactora que tiene hoy en día, entre los redactores que han quedado después del despido de 129, ¿no?, la redactora que queda, la más importante, que lleva todos los asuntos de la memoria histórica. Estaba allí, estuve entrevistando a varias personas, subió a la entrega de firmas, estuvo presente en la entrega de las firmas con los funcionarios de la embajada, de la Cancillería, una secretaria de la embajada, había 4 funcionarios allí, ¿no? Estaba la agencia EFE, había varios periodistas por allí, ¿no? Vamos, y al día siguiente, claro, esta señora estaba allí porque la había enviado el periódico, no por otra cosa, ¿no? Al día siguiente no salió nada en ninguna parte, aparte algunos medios alternativos, ¿no?, bueno, de internet y demás, ¿no? Es decir, está ocurriendo esto con alguna, y ahora de manera bastante sistemática, ¿no?, que indica una cerrazón informativa total frente a la primera etapa, ¿no?, de antes del verano, ¿no? Antes del verano se colaban noticias sobre el asunto, tal y cual, pero a partir de septiembre, octubre, a esta parte, la cerrazón, al menos de momento, ha sido total. Total. Bueno, es una posibilidad esa que dices, desde luego. De todas formas, también el que se cierre en un país no quiere decir que no pueda reabrirse en otro, vamos, o sea, que no, pero bueno, es una posibilidad, efectivamente. Pero bueno, eso no tiene que frenar para continuar. Claro. No, el problema, lo que yo intento decir es que bueno, cuando hay una acumulación tan grande de denuncias, el que te archiven todo eso es como que te lo han bloqueado, te lo han dejado archivado. Entonces, no hay vuelta atrás para que vuelvas a reabrir el caso. No sé si pienso que es así. Es igual que la memoria histórica con las tumbas y tal. Levantar fosas, bueno, yo prefiero no levantar una fosa si no está judicializado y con el escrito de un juez antes de levantarla. O sea, cuando la levantas, si no hay una testificación judicial, no hay nada, eso no vale para nada. Has levantado, los jueces, no hay recurso, ¿cómo puedas apelar? Los jueces han empezado hoy a ir a partir de que se habían levantado muchas fosas. Mientras tanto no querían ir. Claro. Pero todas las que se han levantado sin un juez delante no valen para nada. Políticamente sí, vale. Bueno, política sí, porque ha obligado a determinados jueces a ir. Porque antes no iban. Ahora ya empiezan el frente judicial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Está hoy en día, tiene bastante mejor aspecto que hace tiempo, ¿no? Es decir, hay jueces que se están destacando en declaraciones y demás, en este tema y en algún otro tema. Lo que pasa es que sencillamente tienen miedo. Vamos, a la vista de lo que les puede pasar, pues tienen miedo, ¿no? ¿Una pregunta más? Sí, hay una cosa que en lo de la querella, a ver si he entendido bien, hay una parte que en la querella se va contra el gobierno, contra lo que era el régimen franquista, y otra parte que va a las personas que aún viven. Son como dos partes. En esa querella que se ha hablado del juicio de Nuremberg, es que Nuremberg fue un juicio contra el gobierno nazi, así no ha habido ningún juicio. Eso es lo que se pretendía, un Nuremberg. No, hombre, tanto como un Nuremberg a estas alturas ya es técnicamente imposible. Se pretende algo más simbólico, si quieres, ¿no? Pero se pretende, primero, judicializar al Estado, criminalizar al Estado, no al gobierno, sino al Estado, porque al Estado le correspondería, de oficio, investigar unos crímenes. Es decir, si mañana, digamos, viene aquí alguien, mata a alguien, y pongamos, ningún particular hace denuncia, pero de oficio, el fiscal del Estado tiene que investigarlo. Entonces, son unas querellas contra el Estado, porque no ha investigado, no ha esclarecido
¿qué ha pasado con 114.000 desaparecidos? Y digo usted, entonces esta querella no se ha abierto, en España no se ha podido abrir, entonces se ha ido allí. Y luego hay otras querellas que, además de ir contra el Estado también, claro, es una querella contra los crímenes de un régimen, de un Estado, va también, plantea también la denuncia a personas. Es cierto, tal y como se ha comentado, que la relación del viaje de la jueza está a España, en concreto a Madrid y a alguna otra provincia por ahí para recoger determinados testimonios, se lleva única y exclusivamente a una falta de medios en cuanto a que el personal que iba a acompañar no era suficiente o lo adecuado, incluso cuestiones de falta de presupuesto económico para venir, o hay algún tipo de razón. Bueno, esa fue la razón oficial. Creemos que algo más habría, porque no creemos que sea una razón lo suficientemente sólida para no venir, más cuando la Corte Federal ya había dado el visto bueno al viaje. Entonces yo creo que creemos, aunque claro, no tenemos pruebas, ¿no? Porque esto es... creemos que hubo algún tipo, y de hecho por diversos medios nos ha llegado, ¿no? Pero claro, que hubo algún tipo de presión por parte española, por parte del gobierno español. Que hubo algún tipo de presión, ¿de qué tipo y cómo se materializó esa presión? No lo sabemos, pero es evidente que sí, ¿no? Ya que la actitud de la señora cuando nosotros estuvimos allí, ¿no? Estuvimos ahí Sami y yo, más otros dos compañeros, ¿no? Era muy positiva para venir, sin que nadie le hubiese dicho, oiga usted, ¿por qué no va para allá? Salió de ella, digamos, ¿no? Entonces cuando hay esa actitud tan positiva que sale de ella, ¿no? Y que además para la querella no es imprescindible que ella venga aquí, para la querella puede seguir su funcionamiento, ¿no? Como ha ocurrido en otros casos, ¿no? No es imprescindible la personación de la magistrada aquí. Sin embargo sale de ella y luego, por una cuestión meramente formal, ¿no? Pues dice que no, pues claro, ahí hay algo que no cuadra bien, ¿no? A no ser presiones por medio, ¿no? Que es lo que parece ser que ha habido, aunque no tenemos pruebas por ponerla encima de la mesa, evidentemente. Habéis comentado en Argentina, pero luego demás tribunales, por ejemplo, el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de la Haya, ¿hay alguna establecido ahí? Bueno, sí, En esos tribunales hay o han acudido a nivel personal determinadas personas, vamos, pero no ha habido, como organizaciones, las nuestras por lo menos, una personación en el terreno ese. Sabemos que hay dentro de la comunidad internacional una posición de presión al gobierno español, al Estado español, para que revise el tema de la ley de amnistía y tal. La directora, me parece que es de Derechos Humanos de la ONU, ya en varias ocasiones se ha manifestado en este terreno. Creo que va a venir dentro de poco aquí y lo volverá a hacer. Entonces, eso sí hay. Lo que pasa es que yo no conozco, no sé cuáles son los aspectos jurídicos que impiden que ese tribunal de Estrasburgo pueda actuar, pero creo que jurídicamente tiene alguna imposibilidad. Entonces, la vía es a través de juzgados, digamos, pues como el de Argentina, cualquier otro que pudiera surgir en cualquier otro país, que inicien querellas de este estilo. Y internacionalmente lo otro es presionar al gobierno para que quite la ley de amnistía y que dentro del propio Estado español se haga cumplir la ley. Entonces, un poco respecto a lo que se planteaba antes de que la jueza venga o no venga, es casi seguro que tiene presiones. No sabemos cuál será su actitud, pero lo que no cabe la menor duda es que en la medida que el tema de la querella
crezca, haya más denunciantes, más querellantes, más adhesión, más salida, digamos, pública del tema, les va a ser más difícil, tanto en Argentina como aquí, tapar el asunto. ¿Qué es lo que está sucediendo con el resto de los temas memorialistas? Que no han podido taparlos, o sea, han tenido que empezar a dejar abrir fosas sin jueces, algo absolutamente increíble. Pero lo han tenido que hacer. ¿Por qué? Porque cada vez hay más preocupación, más movimiento, más gente que habla, se va venciendo el miedo que existe en gente mayor todavía. Entonces, por eso es importante, no sé si lo conseguiremos al final, no sé si esto va a dar el resultado que dio en Argentina, pero tenemos que conseguir que sea, por lo menos, el palo más grande posible al sistema, que quede desacreditado, etcétera, etcétera. Por eso es importante el impulso del tema de la querella. ¿Una pregunta más? Bueno, pues nada, pues... Las hojas que habéis dicho que habéis traído para eliminar, esas hojas, a ver, ¿podemos recoger firmas de otras personas que no estén hoy aquí y enviarlas luego a alguna parte? Sí, la podéis entregar en la asociación Nicolás Grendiain y ellos ya nos la harán llegar a nosotros. ¿Sí, no? Y se puede firmar ahora también, ¿verdad? ¿Perdón? Se puede firmar ahora también. Sí, claro, aquí hay unas cuantas, sí. Ahora, bueno. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y Bueno, que en dicen especial a que, Cabigorri. como soy de la asociación, que vamos a hacer allí todo para mandar todas juntas.